Mitsubishi Duro Felguera Sociedad Anónima ha suministrado recientemente al Ayuntamiento de Madrid, a través de la UTE Dragados FCC, para las obras de Madrid, calle 30, una tuneladora de 15 metros de diámetro, del tipo de presión equilibrada de tierras, EPB, Earth Pressure Balance. La tuneladora tiene un peso total de 4.900 toneladas, correspondiendo 3.660 toneladas a la propia tuneladora y 1.300 a los equipos auxiliares o backup. Su longitud total es de 146 metros, de los que 14 corresponden al escudo articulado y 132, si bien su diámetro máximo es de 15,040 metros. Y en caso de extensión de los copy cutters situados en su periferia, el diámetro excavado alcanza los 15,240 metros. La cabeza de corte incorpora 44 discos triples de corte, 472 picas, 226 cuchillas, 4 copy cutters, 2 diametralmente opuestos utilizados para el sobrecorte y otros 2 de repuesto, y 8 detectores de desgaste hidráulicos. Estos detectores avisan del nivel de desgaste de la cabeza de corte y por tanto de las herramientas de corte distribuidas en la superficie de la misma. La tuneladora está diseñada para la geología del terreno, compuesta fundamentalmente por lutitas verdes y grises litificadas, arcillas gravosas y arenosas, así como arenas. La cabeza de corte gira en ambos sentidos, con una velocidad angular de rotación de 1,05 a 2,43 revoluciones por minuto, controlada desde los variadores de frecuencia. El par nominal de corte de la cabeza es de 85.700 kN/metro a 1,05 revoluciones por minuto. El escudo posee en la zona delantera superior 4 estabilizadores que permiten amortiguar las vibraciones y la inercia que pueda transmitir la cabeza de corte en su giro. El accionamiento principal se efectúa mediante 28 motores eléctricos y sus correspondientes reductores, que permiten asegurar una alta eficiencia o rendimiento, así como bajos niveles de ruido y calor. La potencia de cada motor es de 358 kilovatios, lo que da una potencia total de 10.024 kilovatios. Los grupos de motorreductores suministran el par a los piñones, de 16 dientes cada uno, que atacando a la parte exterior del rodamiento principal, de 270 dientes, producen el giro de la cabeza. Este rodamiento principal es de alta capacidad y durabilidad. Se compone de 2 cuerpos, uno monobloque o interior de 7.800 milímetros de diámetro, actualmente el mayor del mundo en TBM, y uno exterior segmentado en 6 sectores, que alcanza los 8.700 milímetros de diámetro externo, a través del cual engrana con los piñones del accionamiento principal. Internamente, la pista del rodamiento principal gira sobre trenes de 3 rodillos, 2 de ellos concéntricos, interior y exterior de dimensiones muy distintas, y un tercero lateral. Todos ellos están provistos de los correspondientes anillos retenes de grasa. El escudo está provisto de un sellado principal en cola de alta fiabilidad con 5 juegos de sellado. Son en total 14 cepillos entre sellos interior y exterior. Se logra así una excavación de larga distancia bajo condiciones de bajas y altas presiones del terreno. El escudo de la máquina es de tipo articulado. Dicha articulación es de tipo activo, permitiendo una mayor flexibilidad y precisión en el trazado. De esta forma, el cuerpo del escudo puede articularse para permitir el giro a derecha o izquierda sin actuar sobre los cilindros de empuje. Consta de 46 cilindros hidráulicos que se utilizarán para corregir desviaciones en la trayectoria de la excavación. El empuje de articulación es de 223.560 kilonewtons, 4.860 kilonewtons por gato, con una carrera de 380 milímetros. La parte posterior del escudo está provista de 57 gatos hidráulicos
con una fuerza de empuje total de 277.000 kN. Cada gato tiene un empuje de 4.860 kN y una carrera de 2.850 milímetros. El empuje máximo es de 317.000 kN. El sistema antigiro del escudo se procura con la actuación de 20 de los 57 cilindros de empuje, los cuales pueden variar la posición de las zapatas para contrarrestar el par transmitido por el sistema de accionamiento principal y evitar así el giro del escudo. El sistema de avance de la tuneladora se basa en el movimiento de la cabeza de corte, avanzando conforme es empujada por los gatos o cilindros de empuje. Dichos gatos ejercen el empuje actuando sobre el anillo de dovelas situado inmediatamente detrás de la máquina. Este anillo tiene un diámetro exterior de 14.650 milímetros, un espesor de 600 milímetros y una longitud de 2.000 milímetros, y se compone de 9 más 1 dovelas del tipo universal. El material que ya ha sido excavado entra a través de la cabeza de corte y pasa a la cámara de presión de tierras, también llamada cámara de escombros, para finalmente evacuarse por el tornillo sin fin. En la parte central de la cabeza de corte va alojado el agitador central, de 5.000 milímetros de diámetro y un par de operación de 1.075 kN/m, que gira a una velocidad de rotación variable máxima de 2 revoluciones por minuto. Está accionado por 5 motores eléctricos. El sistema de agitado en la cámara de escombros consta no solo de este agitador, que permite evitar el apelmazamiento de material en esta zona central de la cámara, sino además de una serie de barras fijas al mamparo y a la cabeza de corte. Mediante este sistema, y junto con la inyección de espuma y agentes químicos, se acondicionan las tierras en la cámara para facilitar su evacuación. Dependiendo del tipo de terreno, es necesario mantener una cierta presión en esta cámara para mantener el frente estable, lo cual se consigue trabajando con la cámara prácticamente llena de material excavado. Las tuneladoras tipo EPB aseguran la excavación manteniendo el frente estable por equilibrio de presiones en la cámara de escombros, evitando inundaciones de agua y lodos. La presión en esta cámara se registra mediante los sensores de presión y se transmite al PLC situado en la cabina de control de la tuneladora, determinando en función de las variaciones de esta presión la velocidad de rotación del tornillo sin fin. El tornillo sin fin es el elemento principal de extracción del material. Con una longitud de aproximadamente 15 metros y un diámetro de 1.500 milímetros, es accionado hidráulicamente tanto en su giro como en su movimiento de deslizamiento de 1.500 milímetros, solo utilizado en caso de mantenimiento. Posee una capacidad de evacuación de 1.680 metros cúbicos por hora, que vierte a la cinta transportadora. En el tornillo sin fin hay instalados interiormente 4 sensores de presión que permiten prevenir los atascos en el mismo y corregir su velocidad de giro. El proceso de colocación de las dovelas que componen los anillos se efectúa mediante el erector de dovelas, una vez que la tuneladora detiene su movimiento de giro y avance. El erector es de tipo doble, es decir, con 2 mesas o grips que agarran las dovelas por vacío. La utilización de un erector doble permite mejorar la eficiencia en la colocación de las dovelas y, en definitiva, de la colocación de los anillos. Cada mesa de vacío dispone de un control fino de ajuste para las operaciones de giro, cabeceo, alabeo, deslizamiento en dirección del eje del túnel y lateral y extensión. La posición inicial es la de todos los cilindros de empuje totalmente extendidos, 2.850 milímetros. El alimentador suministra las dovelas bajo el erector. Este extiende uno de los brazos de agarre, posiciona la mesa sobre la dovela y la agarra por vacío. El brazo de agarre se retrae con la dovela y mueve la mesa hacia adelante en dirección paralela al eje del túnel. Esta acción se produce sin moverse el cuerpo del erector, tan solo el brazo de agarre. A continuación gira hasta la posición de colocación de la dovela.
y los cilindros de empuje correspondientes se retraen totalmente para permitir su colocación. El erector extiende el brazo, desliza hacia atrás la mesa de agarre en dirección paralela al eje del túnel y posiciona la dovela. Esta se atornilla manualmente al resto de dovelas del anillo anterior y a las ya colocadas del mismo anillo. En ese momento, los cilindros de empuje que se habían retraído se extienden aproximadamente 800 milímetros para presionarla, pero no para producir el avance de la máquina. Se repite este proceso 9 más 1 veces hasta que se complete el anillo y los 57 cilindros de empuje presionen las dovelas que lo componen. A continuación, la máquina debe avanzar. La cabeza comienza a girar y los cilindros a empujar contra las dovelas hasta lograr una extensión 2000 milímetros más de los 800 milímetros que ya estaban extendidos para permitir la colocación del siguiente anillo. En ese momento, se izan los discos de corte mediante un polipasto y se posicionan sobre el carro con el que se transportarán hasta el carro de conexión entre el gantry número 1 y la cabeza de la tuneladora. En este carro de conexión se iza el disco de corte mediante un polipasto y se coloca en otro carro que permite su transporte hasta un tercer polipasto, con el cual se bajará el disco al nivel de la viga de conexión. A través de la viga de conexión se transporta el disco sobre un carro hasta entrar en la máquina, donde mediante un polipasto se iza el disco de corte casi al nivel de la esclusa de material, a una zona donde se almacenan los discos de corte. Se han diseñado 2 zonas idénticas para cada esclusa de material. Ese mismo polipasto permitirá recoger bien ese disco, bien otro que esté almacenado en esta zona, para izarlo y posicionarlo en las guías de la esclusa de material, una vez se haya abierto esta, y deslizado hacia afuera la plataforma donde se dispondrá el cortador. Dentro de la cámara de escombros, una vez se ha detenido el giro de la cabeza de corte y se ha vaciado aproximadamente la mitad del terreno que la llenaba, se instalan los andamios y escaleras que permitirán el trabajo en la misma. El personal entra en la cámara y accede hasta el disco de corte a recambiar. Tras aflojar los 10 tornillos, se engancha al polipasto que permitirá su izado, para posteriormente bajarlo al nivel del andamio. Mediante otro polipasto, se llega a una zona de almacenamiento de los discos gastados. Mientras tanto, se abren las esclusas de material, sobresaliendo las plataformas con el nuevo disco de corte. El personal situado junto a esta cámara lo coloca en el polipasto que permitirá su transporte hasta la posición final. El disco desgastado se lleva hacia la parte superior y se introduce en una de las cámaras de material para transportarlo hacia la máquina y de esta al exterior del túnel. El peso de los discos de corte, aproximadamente de 260 kilogramos, hace necesario el uso de polipastos. Los 2 ascensores ubicados en la tuneladora se utilizan también para el transporte de estos discos, así como del personal que trabaje en la máquina. Se trata de reducir los tiempos de cambio de herramientas de corte desgastadas, al tiempo que se procura seguridad y facilidad de ejecución de estas operaciones. El backup es el equipo auxiliar de la tuneladora, que agrupa diversos equipos y sistemas como aire, mortero, agua industrial, bentonita y otros aditivos necesarios para las distintas inyecciones, unas a través del escudo y otras a través de cabeza. Está formado por 7 gantries o remolques,
donde se disponen e instalan todos los equipos que dan servicio a la tuneladora. Cabina de control. Grupos electrohidráulicos. Aire comprimido, respirable en el gantry 1 e industrial en el 2. Transformadores eléctricos. Equipos antiincendio. Sistema de revestimiento y tratamiento del túnel. Mortero. Espuma. Bentonita. Agua. Contenedor de seguridad para el personal, etc. La potencia total instalada es de 15.000 kilovatios. El futuro de las comunicaciones está íntimamente ligado a tuneladoras de grandes dimensiones que permitirán la construcción de túneles de alta densidad de tráfico. Mitsubishi Duro Felguera, como fabricante de tuneladoras, se sitúa a la vanguardia en este campo tras la construcción de este prototipo, el mayor del mundo en TBM por sus dimensiones y peso. A la tecnología japonesa de Mitsubishi, mayor fabricante a nivel mundial de tuneladoras, se une Duro Felguera, única empresa española con experiencia y know-how en fabricación y montaje de este tipo de máquinas.